Daniel capítulo 5, empezando en el versículo 1. No vamos a leer todo el capítulo, empezando en el versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y pasando al versículo 13. Del versículo 7 al 12, básicamente, la reina le indica a Belsasar lo que debería hacer, que debería acudir a Daniel. Y lo estamos salteando porque básicamente Belsasar repite lo que dice la reina en su temor. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Parsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos,
y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Pasaje bastante largo. Como título a este pasaje, a este sermón, le he puesto: no conviene pulsear con Dios. No conviene pulsear con Dios. Y la razón por la que he pensado en darle ese título es porque justamente en Daniel, realmente a través de los capítulos, hay un énfasis en que la mano de Dios está involucrada en todo lo que está sucediendo en los reinos, en las naciones gentiles. Y de alguna manera la mano de los reyes sí está sobre sus reinos y sí ellos manejan cosas, pero siempre debajo de la mano de Dios. Y en ciertos pasajes de Daniel hay un pulseo, realmente un pulseo delusivo, ilusorio, entre Daniel, entre los reyes gentiles y Dios. En Daniel 3:15, Nabucodonosor, cuando se enfrenta a los 3 amigos de Daniel y les obliga a que ellos adoren a su imagen, él les amenaza, les dice: háganlo, porque si no los voy a tirar al horno de fuego. Y la famosa expresión: ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Pero lo que vemos en Daniel es que la mano de Dios siempre gana, o el brazo de Dios, digamos, siempre gana la pulseada. Dios libera a su pueblo y controla a cualquier rey o emperador. De hecho, si algún rey, si un presidente tiene poder, está reinando, es porque Dios ha entregado en las manos de esos reyes esas naciones y esas tierras. Pero Él siempre actúa conforme a su voluntad, dice Daniel 4:35, en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Entonces llegamos al capítulo 5, y aquí es donde la mano nos pasa de ser una expresión figurativa de poder, de control, de la soberanía de Dios o de un rey, a aparecer físicamente en un palacio. Y esto de alguna manera resalta el contexto histórico de lo que ocurría en esos tiempos. Cuando un rey conquistaba a otro rey, otro imperio, generalmente lo que hacía el rey conquistador era ir, tomar a ese rey y cortarle las manos, representando que ese rey ya no tenía la capacidad de reinar, ya no tenía lo necesario para tomar el cetro que le pertenecía anteriormente y reinar y dirigir y controlar. Entonces, históricamente, eso es lo que le hacían a los reyes. Y de alguna manera, Nabucodonosor, en su momento, y Belsasar en este caso, ellos pensaban que habían derrotado a Dios, habían conquistado a Dios. Y por eso Dios, en un sentido figurativo, ya no tenía manos, ya no puede hacer nada. Ellos estaban en la cima. Y el hecho de que aparezca una mano aquí enfrente del rey y del palacio y todas estas personas estaba mostrando Dios de que Él estaba en control. Belsasar quiso pulsear con la mano de Dios, con el brazo de Dios, y esto selló su destino. Entonces, esta mañana, viendo ahora el capítulo 5, y les vuelvo a decir, es un capítulo muy conocido, pero a la vez hay que tomar en cuenta muchos detalles que están pasando en el libro. Es un libro de transición, donde ya termina el imperio babilónico, ya termina el imperio de oro, que recuerdan en el capítulo 2 está la imagen de donde está la cabeza de oro y el pecho de plata. Bueno, acá se culmina lo que es la cabeza de oro. Entonces está en transición. Pero a la misma vez tenemos una comparación aquí entre Nabucodonosor, cuando él fue humillado, Nabucodonosor se arrepiente. Belsasar es humillado y no se arrepiente. Se ensorbece en contra de Dios y Dios lo juzga. Entonces, tomando esos conceptos, tomando
el hecho también de que el capítulo 5 en sí tiene una estructura propia, de que tiene como un quiasmo dentro de su estructura. Hay otro énfasis también, que es sobre la sabiduría de Dios, sobre la sabiduría de los sabios de Babilonia. Entonces, con todos esos factores, quería formar algún tipo de bosquejo de este pasaje que represente en lo posible todo. Y se me hizo muy difícil, pero espero que estos puntos que le voy a dar les ayude ahora al leer, al estudiar este pasaje juntos. Por medio del ejemplo de Belsasar, este pasaje nos enseña que no conviene pulsear con Dios. Cuando somos orgullosos ante Dios, no valoramos ni aprovechamos su santidad, su sabiduría y su soberanía que tanto necesitamos. Y me gustaría dividir el pasaje en estos 3 puntos, hermanos, pensando en nosotros, no solamente como creyentes, que como creyentes también podemos a veces pulsear con Dios, desear nuestro bien sobre el bien que Dios tiene para nosotros, exaltarnos personalmente cuando siempre deberíamos exaltar a Dios. Pero obviamente que nunca conviene para el incrédulo pulsear con Dios, porque su fin al no arrepentirse, al enorgullecerse, es la muerte, es su condenación. Pero bueno, para nosotros ahora pensando en este pasaje, lo estoy dividiendo básicamente en 3 imperativos, y son estos 3. No deshonres la santidad de Dios. No desprecies la sabiduría de Dios y no desafíes la soberanía de Dios. No deshonres su santidad, no desprecies su sabiduría, no desafíes su soberanía. 3 cosas que Belsasar hizo. 3 cosas que en el texto se nos enfatizan. Y de alguna manera al pueblo de Israel leer lo que estuvo haciendo Belsasar frente a Dios, ellos leyeran esto y digan, qué necio. Qué necio este rey. Y mirá el punto al cual llegó. Pero ojo, porque yo puedo también entregarme a esa necedad. Yo también puedo pulsear con Dios y deshonrar su santidad. También puedo despreciar su sabiduría y también puedo desafiar su soberanía. Entonces, viendo el pasaje ahora, primeramente veamos, no deshonres la santidad de Dios. Versículo 1 comienza, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Ahora se nos da el contexto, ¿no? Lo que está sucediendo, la escena. Y no era raro en ese tiempo que los reyes tengan algún tipo de fiesta. O sea, en realidad los reyes generalmente se quedaban bastante solitarios en sus cuartos privados, con muy poca gente, pero de vez en cuando, para ocasiones especiales, salían y hacían fiestas. Eso no era raro. Pero lo extraño de este contexto es que Belsasar está en un banquete cuando alrededor de su ciudad están los medos y los persas sitiando la ciudad. En ese momento Belsasar sabe que ellos están allí y que están buscando conquistarlos. Y probablemente ya sabía que su padre, que Nabónido, se pronuncia en español, que su padre Nabónido había sido ya derrotado en el norte de Babilonia. Y que las ciudades más cercanas a Babilonia ya habían sido conquistadas, Sipar, Akkad. Y uno se pregunta por qué en este momento decide Belsasar tener una fiesta, tener un banquete. Y algunos escritores han dicho que es muy posible que alrededor de esa fecha había cierto festival anual que justo cae en ese momento. Pero también es posible que Belsasar y los babilonios se sentían tan seguros detrás de sus grandes murallas y por eso mismo organizaron una fiesta para animar a sus líderes y para alardear sobre su poder como imperio. Y me parece que esa opción, si no es
la opción, la postura correcta, es parte, porque justamente todo lo que está haciendo aquí, a partir del versículo 1 hasta el final, Belsasar se está exaltando. Belsasar no presenta, hasta el versículo 6 al menos, ningún miedo porque él piensa que todo está bien. Entonces, después, a partir del versículo 2, empezamos a ver que Belsasar no solamente desea pasarla bien con los líderes de su ciudad, sino que llega a un punto donde comienza a sacar utensilios del templo, que eran los utensilios del templo de Dios, del templo de Jerusalén. Belsasar manda traer estos utensilios. Y está muy claro del contexto que esto no es un error. No es que Belsasar dijo, bueno, son los más lindos. Me acuerdo que allí, escondido en el templo, estaban los utensilios de Jerusalén, que son los más lindos. No. Lo que está haciendo acá Belsasar es un acto intencional. Su intención es burlarse del Dios que Babilonia había derrotado. Y Belsasar tiene cierto entendimiento en este punto de quién es Dios. Obviamente de Nabucodonosor, su abuelo, conocía de Dios y que Dios lo había humillado a Nabucodonosor. Y probablemente sabía que estos utensilios eran apartados para los israelitas, santificados para usos específicos, por personas específicas. Según la ley de Moisés, esos utensilios, si alguien los tocaba y los desecraba, había que hacer todo un ritual para de nuevo consagrarlos, según Levítico capítulo 5. Y uno lee estos versículos, inicialmente quizás no parezca tan grave lo que está haciendo aquí Belsasar, ya que Nabucodonosor fue el que los había quitado de Jerusalén, él los trajo a la ciudad. Pero Nabucodonosor nunca llegó a profanarlos, dicen algunos comentaristas. Nunca llegó a faltar respeto a Dios a tal manera que lo hizo Belsasar. Porque los mantuvo en un templo. Pero Belsasar comete sacrilegio y se burla del Dios de Israel. Belsasar no solo sale y expone su presencia con vino y con mujeres, sino que busca enaltecerse, profanando elementos que ni aún su abuelo había expuesto en su propia exaltación. Y si eso no es suficiente, solo el mero sacrilegio de usarlos para algo que no deberían haber sido usados, los usa también para adorar a dioses. Dioses, como dice ahí el versículo 4, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Belsasar los usa para exaltar a las deidades y los ídolos de Babilonia. El insulto hacia Dios de Israel es agravado cuando la santidad de Dios es difamada con la adoración de elementos que no tienen vida. Fíjense en Isaías 42:8. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Belsasar había desafiado abiertamente a Dios, a Jehová. Y es casi, al leer esto, es casi como que es tan intencional lo que él hace, que es como que él desafía y está esperando una respuesta de Jehová. Mira lo que estoy haciendo, Israel. Mira lo que estoy haciendo, dioses o Dios de este Jehová. Saqué tus utensilios del templo y lo estoy profanando. Lo estoy usando para adorar a otros dioses. ¿Qué vas a hacer? Es casi como un escupirle en la cara a Dios. Y esto es lo que lleva al versículo 5, la respuesta de Dios. Y fíjense que la deshonra de la santidad de Dios resulta en juicio. Versículo 5, y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real,
y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Es increíble realmente lo que ocurre aquí en este pasaje, cómo se aparece Dios. Pero pensar en que todo esto de alguna manera está resaltando la santidad de Dios y cómo Belsasar profana la santidad de Dios. Y nos debe hacer pensar cómo menospreciamos nosotros la santidad de Dios cuando pulseamos con Él. Fíjense que las personas en la Biblia que son expuestas a la santidad de Dios se quebrantan por la profundidad de su pecado. El profeta Isaías, en capítulo 6, versículo 5, después de que él ve esa visión de Jehová y los querubines cantando santo, 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 su respuesta es: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Generalmente cuando nosotros tenemos un entendimiento más profundo de la santidad de Dios, la respuesta es que nosotros queramos separarnos de nuestro pecado. Lo vemos de una manera más clara, más profunda. Eso es lo que debe ocurrir. Pero pienso que la inversa obviamente tiene ese efecto opuesto. Si nuestro orgullo determina el enfoque de nuestros pensamientos y de nuestras prioridades, entonces daremos menos atención a la santidad de Dios. Cuando nosotros nos enorgullecemos, como hizo Belsasar, cuando le damos tanto tiempo a pensar en nosotros y a querer exaltar a nosotros mismos, ¿cómo es que pensamos que vamos a estar creciendo en santidad? O apreciando aún más que Dios es santo. El Salmo 51, famoso salmo de confesión de David, versículos 16 y 17, donde, déjenme ir allí, Salmo 51, que todos lo conocen y los leo. Versículos 16 y 17, dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Algunos han malinterpretado estos versículos para decir: miren, ya realmente a Dios no le importaba tanto que se le rindan sacrificios, que se cuiden de estos utensilios. ¿A Dios qué le importaba esos utensilios? No, no es el punto. A Dios sí le importaba, pero detrás de eso tenía que haber un espíritu humillado, contrito. Eso es lo que Dios resalta aquí. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito, humillado. Así es como nosotros no deshonramos la santidad de Dios. Nuestro orgullo nos lleva a deshonrarlo, como a Belsasar. Deshonramos su santidad y lo que implica la santidad para nosotros cuando le damos tanto lugar a nuestro orgullo. Debemos arrepentirnos de ese orgullo. Pensar más en la santidad de Dios. Entonces esos primeros versículos en donde Belsasar pulsea con Dios, vemos como él deshonra la santidad de Dios. Y nosotros, como el pueblo de Dios, no debemos deshonrar la santidad de Dios. Y luego en los versículos que siguen vemos que se nos exhorta también a no despreciar la sabiduría de Dios, no despreciar la sabiduría de Dios. Volviendo a Daniel 5, les mencioné que este capítulo tiene una estructura propia, lo que llamamos un quiasmo, es lo que observan muchos autores. Y es muy interesante porque uno lee la narrativa y ve que los versículos 20 en adelante son lo que realmente se trata con el orgullo de Belsasar. Y yo pienso que es algo demasiado importante en este pasaje, pero sí parece haber una estructura que enfatiza los versículos del medio
donde vemos que la sabiduría de los hombres sabios en Babilonia no tiene valor. No vale para nada. Y la sabiduría de Dios demostrada en Daniel es exaltada. Fíjense que la incapacidad de los sabios en Daniel se repite una y otra vez. Capítulo 2, versículo 27. Capítulo 4, versículo 7 y ahora en el capítulo 5. Del 10 en adelante hasta el 13. Vemos aquí casi un resumen de la incapacidad que tienen los hombres, estos sabios de Babilonia. Versículo 10, en el versículo 10 la reina introduce a Daniel, jefe sobre los sabios bajo Nabucodonosor. Daniel probablemente no haya estado presente debido a su edad, pero fue conocido durante el reino de Nabucodonosor como un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y Nabucodonosor halló luz e inteligencia como sabiduría de los dioses en él. Entonces, ese contraste que se resalta en esos versículos entre la sabiduría de estos hombres y la sabiduría de Daniel es realmente importante. El rey necio también resalta esta sabiduría de Daniel, repite las mismas palabras que la reina e inconscientemente expone su necedad y el texto resalta su humillación. Y con esto les muestro algún juego de palabras que hay en el capítulo. En el versículo 6, cuando Belsasar es expuesto a la mano de Dios, dice el versículo 6 que el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Lo que está pasando ahí en una descripción fisiológica es que llega al punto donde el temor de Belsasar lo lleva a hacerse encima, es lo que está diciendo. Es la explicación. Tanto que había tomado, la explicación que hacen varios autores es interesante, pero llega al punto donde el temor y la humillación de Belsasar es que él se hace encima. Y el texto de alguna manera toma esa expresión, como dice en el versículo 6, que se debilitaron sus lomos, realmente quiere decir que se desataron los nudos de Belsasar. Se desataron sus nudos. Y después en el versículo 12 y en el versículo 16, cuando dice esto, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esa es la misma palabra, resolver dudas es desatar también nudos. Y el versículo 16 vemos lo mismo. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades, también desatar nudos. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido púrpura y ahí las bendiciones, ¿no? Lo que le daría a Belsasar por hacerlo. Lo que parece estar pasando aquí, y obviamente tengan en cuenta que esto no es Belsasar escribiéndolo, sino que es Daniel, sino que es un autor que está intencionalmente resaltando palabras. La humillación, en contraste a cómo se exaltaba Belsasar en los versículos 1 al 4, la humillación que está sufriendo es tremenda, porque no solamente al ver la mano y la escritura, él se hace encima, sino que después, por medio de las palabras de su propia madre y las palabras de Daniel, se resalta el hecho de que también los nudos de su falta de entendimiento, de su falta de sabiduría, también están siendo enfatizadas. El texto se burla de la soberbia de Belsasar con este gran juego de palabras. El rey orgulloso, quien se burlaba y desafiaba al Dios Santo de Israel, no solo se hizo encima cuando apareció la mano, sino que pide junto a su madre que Daniel le desate los nudos para entender el mensaje de Dios. Y obviamente hay mucha explicación ahí de la sabiduría de Dios demostrada en Daniel. Pero el propósito de esta sección, para resumir, es que los sabios, se resalta que los sabios fueron brindados
por medio del capítulo 2, el 4 y el 5, tres chances para demostrar la sabiduría de ellos, del mundo, de Babilonia. Y fallaron en todas. El punto es que las personas más sabias del mundo no pueden discernir un mundo formado y guiado y controlado por Dios. Es fácil pensar que el mundo funciona según una sabiduría que no es de Dios, porque la vida está favoreciendo a muchos que no temen a Dios. Imagínense ustedes estar en el lugar de los israelitas en ese momento, donde ellos ven que a los babilonios le está yendo bien y a ellos se les está yendo muy mal. Su Dios parecía haber sido derrotado. Babilonia había conquistado a Israel y por lo tanto sus sabios seguramente entendían algo que el pueblo de Dios no entendía. Pero Dios vuelve a demostrar que la sabiduría del mundo es deficiente, porque Él es rey. Y el mundo gira según su palabra y según su voluntad. Interesante esta conexión entre la soberbia, entre el orgullo y la sabiduría de Dios. Primero, para explicar la sabiduría de Dios como atributo de Dios, el autor J. Packer dice que Dios siempre escoge, en su atributo de sabiduría, Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios hacia esas metas. Entonces, si eso es la sabiduría de Dios, tiene sentido que para nosotros el mundo debe girar alrededor de las metas de Dios o los planes del Creador. Y para ser sabios nosotros en este mundo debemos apuntar a las mismas metas y buscar sus medios para alcanzarlas. La soberbia y la sabiduría no pueden coexistir. No podemos pensar que somos personas sabias cuando constantemente mostramos nuestro orgullo. Proverbios 1:7, versículo clave para lo que es la sabiduría en la Escritura. O sea, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Qué importante, hermanos, que las personas se den cuenta de su propia necedad, que sean humildes, reconociendo que la sabiduría viene de Dios. Es tan importante que nosotros como individuos, como familias, como iglesia, acudamos a la sabiduría de Dios. Porque si no lo hacemos, todo lo bueno se corrompe. Todo lo bueno se corrompe. Estaba escuchando una entrevista que una persona le estaba haciendo a John MacArthur, y esta persona le estaba haciendo varias preguntas y una de ellas fue: ¿cuál es el mayor peligro que enfrenta la iglesia de hoy? Y fue una entrevista reciente. Entonces se ve que algo en que ha estado meditando MacArthur es el tema del sistema inmune que está debilitado. Y dijo: el peligro más grande que enfrenta la iglesia de hoy es un sistema inmune debilitado. Es el no tener la habilidad de discernir la verdad del error. Cuando uno tiene, espiritualmente hablando, o en conocimiento o en sabiduría, tiene un sistema inmune que no sabe discernir el bien del mal, el mundo lo traga. Y el mundo empieza a tragar a las iglesias, porque las filosofías, sea el sentimentalismo, sea la psicología, sea cual sea la manera de pensar del mundo, empieza a tragar. Y algo que necesita el creyente es tener sabiduría, es poder discernir. Pero la sabiduría no va a estar en la vida de la persona que está viviendo en orgullo, en soberbia. No desprecies la sabiduría de Dios. No deshonres su santidad. Y ahora en los versículos que quedan, del versículo 18 hasta el 31, no desafíes la soberanía de Dios. No desafíes la soberanía de Dios.
empezando el versículo 17, interesante que Daniel responde a la oferta del rey y le dice: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Daniel no recibe, no quiere recibir, no quiere que parezca que él está dando una interpretación como hacían probablemente los sabios por ganancia propia. Y después expresa lo siguiente: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Quien quería mataba, a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Un título que se usa mucho en Daniel, esto de Dios Altísimo, Rey Altísimo, repetido en varios capítulos. Y este título indica que este es el Dios verdadero y que el Dios verdadero es exaltado sobre todo, aún sobre otros dioses, aún sobre todo lo que está en la tierra. Pasaje paralelo en Salmo 47 dice: porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Interesante que Dios había hecho esto para Nabucodonosor. Dios había puesto debajo de sus pies a las naciones. Porque Él quiso. No porque Nabucodonosor se lo merecía, sino que se lo permitió. Y después se relata, que ya vimos en el capítulo 4, cómo se ensoberbeció Nabucodonosor, cómo se endureció en su orgullo, dice el versículo 20, y fue depuesto del trono de su reino, despojado de su gloria. Y ahí toda la historia de cómo Nabucodonosor terminó comiendo con bestias. ¿Sí? Dios lo hizo semejante a una bestia y estuvo morando con asnos monteses. Bueno, toda esa humillación. Y fíjense en la descripción de cómo se enorgullece Nabucodonosor. Dice: mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció. Esto es una observación de este gran orgullo de Nabucodonosor. La obsesión de Nabucodonosor con su persona y con su poder se volvió tan irreal que su disposición se volvió en contra del Dios que le había brindado esos placeres y privilegios. Esto resultó en la gran humillación de Nabucodonosor, que lo llevó a reconocer al Dios supremo, el que coloca y quita los reyes del mundo. Es obvio que Nabucodonosor, su orgullo fue tremendo, pero el Belsasar fue peor. De una manera se resalta aquí eso. Versículo 22. Y tú, su hijo, que realmente es su nieto, en este caso, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Y esto es un principio de sabiduría. Qué hermoso cuando un hijo, cuando jóvenes pueden aprender de sus padres, de los errores de aquellos que han venido antes. No tiene sentido experimentar el mundo por uno mismo antes de seguir a Dios. Una gran excusa escuchamos o hemos dado como jóvenes. Es una gracia de Dios que podamos observar y discernir esos errores para vivir sabiamente y en obediencia a Dios. Y las palabras que se usan para describir la soberbia de Belsasar en contraste a la de Nabucodonosor, en el versículo 23 dice que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. La rebeldía y el rechazo de Belsasar fue intencional. Él sabía bastante de Dios, del Dios de Israel y de la confesión de Nabucodonosor, pero aún así prefirió a los dioses de plata, de oro, de bronce, etc. Y se dice que esos dioses o esos ídolos ni ven, ni oyen, ni saben. Y la manera que Dios está
o que Daniel está resaltando este pecado de soberbia de Belsasar, es que no tiene sentido, no es racional que Belsasar adore tales dioses. No es racional. Y lo que se resalta aquí es que Belsasar simplemente quería adorarse a sí mismo y lo que le convenía a él. Y el otro problema con su orgullo es, como dice allí, continúa el versículo, y al Dios en cuya mano está tu vida, nunca honraste. Una expresión muy interesante. Belsasar se jactaba de haber derrotado al Dios de Israel, que le había, en pocas palabras, cortado la mano a Dios. Pero la realidad era que la vida de Belsasar siempre estuvo en la mano de Dios. Y en resumen de lo que ocurre en los siguientes versículos 24 hasta el 28, que es toda esa escritura, y allí hay mucho debate, hay mucho escrito sobre estos versículos, pero básicamente Dios había escrito con cierta terminología monetaria, de balanzas, de valor. Y Daniel le dice, o Dios le dice a Belsasar, que a los estándares de él, Belsasar, el imperio babilónico, estaba moralmente en ruinas. Estaba moralmente en ruinas. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto, dice el 27. Tu reino ha sido roto y dado a los medos persas. Y esta soberbia moral, todo lo que llegó a ser Belsasar y su reino, lo llevó a su destino final. Y el gran contraste entre en el capítulo 5 con el capítulo 4 es que Belsasar nunca llega a humillarse. Nunca lo hizo. Nabucodonosor sí, pero Belsasar nunca se humilla ante Dios. Y si Dios juzga a Belsasar, esa misma noche muere. Hay mucho que se puede sacar de este capítulo, muchos versículos, y básicamente lo he resumido en esos 3 puntos. Creo que es clave en pensar en cómo nosotros tratamos con Dios, seas creyente o no, que nunca vale la pena pulsear con Dios. Mucha gente piensa que tenemos mucho tiempo para decidir si seguir a Dios o no. Esto de rendir mi vida a Dios lo puedo dejar para más adelante y por ahora vivir mi propia vida, pero el veredicto comienza ahora. Ya ha comenzado, de hecho. Si no eres hijo de Dios, si no te has arrepentido, si no te has sometido debajo de la mano de Dios, que controla todas las cosas y determina todas las cosas, si no te has sometido debajo de su mano, ya estás juzgado. Y solo falta el día de tu muerte, porque cuando mueras, ahí es el juicio. Ahí ya no tienes vuelta atrás. Pero hoy ya hay un veredicto para el que no conoce a Dios. Y es muerte. Es juicio eterno. No vale la pena pulsear con Dios, no conviene. No deshonres su santidad, no desprecies su sabiduría, no desafíes su soberanía como hizo Belsasar. Dios es el Rey del cielo, el Rey de la tierra y es el Rey de nuestras vidas. Controla nuestras vidas. Al ser creación suya y al vivir en su mundo, en un mundo diseñado por Él, es necesario que vivamos según su santidad y según su sabiduría. El que lo reconoce y el que se humilla ante Dios pidiendo perdón por sus pecados, Dios lo perdona. Y no solamente lo perdona, sino que lo exalta como hijo. Pero al que se enorgullece y se endurece, Dios lo juzga. No conviene pulsear con Dios. Para el incrédulo va a llegar el día de juicio y para ese día debe estar preparado. Dice Hebreos 9:27, establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y para el creyente, qué importante que nos sometamos
bajo la poderosa mano de Dios y así vivir santa y sabiamente. Qué hermoso poder, cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando nos sometemos a su palabra, que a su sabiduría, a su santidad. Qué hermoso vivir una vida bendecida, no perfecta, pero una vida guiada por Dios como sus hijos. Que el Señor nos ayude a someternos a Él y buscar su sabiduría, su santidad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este pasaje, esta sección de Daniel. Gracias por la enseñanza sobre la soberbia, sobre el orgullo, el contraste que vemos entre Nabucodonosor y Belsasar, ambos hombres muy poderosos, reyes, pecadores, pero uno llegaste a humillar al punto que se quebrantó, confesó y te proclamó como rey, como su Dios. El otro que te desafió hasta el final y tú juzgaste. Y Padre, esto nos hace pensar que nosotros tenemos una sola vida y pronto llegará nuestro día de muerte, el fin de nuestra vida aquí en la tierra, y allí seremos juzgados. Pero Padre, nuestro deseo es que los que están aquí, los que nos escuchan esta mañana, que se sometan a ti, Padre, como el Rey. Que ellos no desprecien, Señor, no deshonre tu santidad, que ellos no desprecien tu sabiduría, que tampoco desafíen tu soberanía, Señor, sino que se sometan a ti en todo esto y confíen, Padre, en tu soberanía, en tu control de todas las cosas, y que la manera que tú haces las cosas y la razón por la que las haces es la mejor. Padre, ayúdanos a no entregarnos a los placeres del mundo que van en contra de tu santidad. Ayúdanos a no entregarnos a la sabiduría del mundo, que es tan cambiante, es tan egoísta y lleva a la perdición. Padre, que nosotros no pulsemos contigo, sino que nos sometamos, Señor. Nos cuesta, somos débiles, somos pecadores, pero sabemos que lo mejor es realmente entender y pensar en que tú eres Rey, que tú estás en el trono y gobiernas sobre todas las cosas. Y si nos sometemos a ti, Señor, no hay razón por la que temer, no hay razón por la que dudar, porque tus planes se van a cumplir. Como derrotaste a Babilonia, como terminaste allí el reino del imperio babilónico y continuaste con otros reinos, va a llegar el día que vas a establecer tu reino aquí en la tierra y destrozarás a todos los demás. Anhelamos ese día, Señor. Anhelamos que venga tu reino. Oramos que sea pronto. Bendice este tiempo ahora alrededor de los elementos, pensando en Cristo, pensando en su muerte, en sacrificio por nuestros pecados. Gracias por el perdón. En el nombre de Jesús. Amén.